5 héroes que la brunete mediática del imperio nos etiqueta como 5 espías. Aunque en realidad esos medios de comunicación, ante la falta de argumentos, han optado por otra estrategia, que es silenciar esa monstruosidad política y jurídica. Las páginas de los periódicos de los Estados Unidos se llenan de noticias del tiempo, de la vida de los artistas, de deportes, de accidentes, de desastres. Y en Europa, desgraciadamente, se tiende a copiar también este modelo. No es casual. Los propietarios de los medios de comunicación en Estados Unidos cada vez también son más los propietarios de los medios de comunicación en Europa. Hoy, un grupo de alrededor de una docena de grandes corporaciones, en su mayoría de origen norteamericano, la que detenta la propiedad Ted Turner, la que detenta Murdoch, poseen y manejan más del 90% de la comunicación mundial. Y evidentemente hay noticias que quedan relegadas a pie de página una vez al año, y de ahí la importancia de saber ganar la batalla comunicativa y explicar algunas de las cosas que no quieren que se sepan. Ese grupo de 5 ciudadanos, 3 de ellos cubanos y 2 norteamericanos, estaban al servicio del sistema de inteligencia cubano, infiltrados en organizaciones anticastristas en el estado de Florida, en Estados Unidos. Fueron arrestados en 1998 y sentenciados por espionaje y conspiración para cometer asesinato, con sentencias que van de los 15 años de prisión a cadena perpetua. ¿Quiénes son esas personas? Son una especie de James Bond, personas que se dedicaban a transferir armamento, a colocar bombas. No, ese grupo está formado por Antonio Guerrero, ciudadano norteamericano, ingeniero en construcción de aerodromos, poeta, que es sentenciado a cadena perpetua. Fernando González, ciudadano cubano, casado, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, sentenciado a 19 años de prisión. Gerardo Hernández, cubano, casado, que ejerce la peligrosa profesión de caricaturista. De esto de ser cómico puede generar serias amenazas a los Estados Unidos, por lo visto. Ramón Laviño, casado, licenciado en Económicas por la Universidad de La Habana, sentenciado a 30 años de prisión. René González, norteamericano, también casado, piloto, instructor de vuelo y sentenciado a 15 años de prisión. ¿Cómo se llega a esto? El sistema jurídico judicial de Florida, altamente condicionado por los lobbies anticastristas ubicados en ese estado, un estado que tiene características especiales. Recordemos que es en ese estado donde se falsifican las elecciones que dan el poder a Bush, gobernado justamente por su hermano, y que como consecuencia de esa falsificación el mundo va a entrar en guerra pocos meses después. Y en un largo proceso que se inicia en Miami en el otoño del año 2000, que terminará 7 meses después, en julio de 2001, un proceso en que llegan a comparecer 70 testigos, que se convirtió en el juicio más largo en los Estados Unidos en el momento que tuvo lugar. Necesitó 119 volúmenes de transcripciones, cajas de documento, de prueba, 15 volúmenes solo de narraciones de hechos previos, y que se realizó en condiciones absolutamente adversas para aquellos que estaban siendo juzgados, bajo las presiones del ultraconservador exilio cubano, en lo que se considera un proceso injusto, enmarañado, falsificado. Se les presentaron 26 cargos. 24 de estos cargos pues son de orden menor. Por ejemplo,
de tipo técnico, por ejemplo, pues esto de estar sin el registro adecuado en los Estados Unidos, etc. Pero dos de ellos eran graves porque comportaban la cadena perpetua. Los acusados trataron de explicar que bajo la misma doctrina de las leyes estadounidenses, la doctrina de la defensa de la necesidad, debían ser eximidos por no haber cumplido con esos tecnicismos, puesto que su misión implicaba la protección de vidas humanas, evitar daños a propiedades y prevenir actos terroristas. El juicio presentó tal orden de irregularidades que que meses después se ven obligados a iniciar un nuevo circuito de apelaciones en Atlanta que revoca sus condenas, pero no les deja en libertad. Se abre un nuevo juicio y un año después esa misma corte, por mayoría, pero no por unanimidad, rechaza esa decisión ratificando las condenas y niega la posibilidad de realizar un nuevo juicio. Dos miembros del tribunal, Birch, Kravitz, se oponen a dicha decisión y reiteraron que ese era un caso excepcional en que se impone un cambio de sede debido al perjuicio latente en la comunidad que hace imposible conformar un jurado imparcial. Pero como resultas del fracaso de esta revisión, estos 5 héroes permanecen confinados en cárceles de máxima seguridad, ilimitados y en algunos casos privados hasta del contacto con sus familias. ¿Pero qué pone de relieve ese proceso? En realidad lo que pone de relieve es que esos ciudadanos no llevaban a cabo ningún acto terrorista, no iban armados, no actuaron en ningún momento contra propiedades, personas, intereses de los Estados Unidos. Por el contrario, lo único que hacían era buscar información sobre futuros planes de ataque en contra de Cuba elaborados por organizaciones de Miami, y ataques de carácter terrorista, cuya finalidad era producir muertes, destruir estructuras económicas, desorganizar la vida económica de la isla. De hecho, estos agentes permitieron que el gobierno cubano pusiera en manos del FBI, es decir, de la policía norteamericana, detalles de planes fraguados por cubanos que iban a dañar intereses y a ciudadanos de los Estados Unidos. Y eso es lo que provoca las detenciones. No se soporta que sea el propio sistema de información cubano el que ponga en evidencia que se están preparando actos terroristas, no solo contra Cuba, sino contra ciudadanos y bienes y propiedades en los propios Estados Unidos, con objetivos de satisfacer determinadas intenciones de la mafia exiliada cubana.